En 1913, Carl Jung se embarcó en un experimento que lo llevó al borde mismo de la locura. Se enamoró perdidamente de una paciente llamada Sabina Spielrein, una mujer que sabía que jamás podría tener. Pero esto no fue un simple romance, una aventura pasajera, fue una obsesión que lo destrozó por dentro, que fragmentó su personalidad, que lo obligó a confrontar algo que él llamó el ánima, la proyección del femenino imposible que reside en la psique masculina. 100 años después, en 2024, Andrew Huberman publicó el episodio 59 del Laboratorio Huberman, titulado La ciencia del amor, el deseo y el apego. En ese episodio, Huberman reveló algo inquietante. Existe un fenómeno neurológico llamado ilusión positiva, donde el cerebro proyecta características idealizadas en alguien que no las posee. ¿Y quiénes son los que más sufren por esto? Los empáticos. Personas con circuitos de empatía hiperactivados, con neuronas espejos supersensibles, con niveles de dopamina que se disparan hacia lo imposible. Jung vivió esto. Huberman lo probó científicamente. Y ahora van a entender por qué. Cuando un empático ama a alguien que no puede tener, esto no es solo dolor romántico. Es una crisis neuropsicológica que cambia la estructura de la personalidad para siempre. Voy a mostrarles algo que la psicología tradicional, la psicología mainstream, esconde. Voy a revelar por qué Jung nunca quiso publicar completamente sus diarios sobre Sabina. Por qué Huberman menciona la ilusión positiva, pero no profundiza en quiénes son las víctimas. ¿Por qué nadie conecta los puntos entre el ánima junguiana y los circuitos de dopamina que Huberman mapea? Porque si entienden esto, se darán cuenta de que los empáticos no eligen amar lo imposible. Están neurológicamente programados para ello. Y cuando esto sucede, no es el corazón el que se rompe, es la arquitectura de la psique, es el equilibrio entre consciente e inconsciente, es el sistema de recompensa dopaminérgico el que entra en colapso. Les voy a dar un protocolo que combina Jung y Huberman, que integra la sombra y la neuroplasticidad, que puede salvar a un empático de ser destruido por dentro. Pero antes, necesitan entender la verdad, nua y cruda. Cuando un empático ama a alguien que no puede tener, tres cosas suceden simultáneamente. Primero, el ánima o animus junguiano proyecta el ideal absoluto en la persona equivocada. Segundo, el circuito de dopamina crea una ilusión positiva que distorsiona la realidad. Tercero, la sombra, todo aquello que el empático reprimió, carencia, necesidad de validación, miedo al abandono, emerge con fuerza total y secuestra la personalidad. Jung documentó esto en sí mismo. Huberman lo probó en el laboratorio y están a punto de descubrir por qué esto quiebra al empático de una forma que ningún otro tipo de personalidad experimenta. Vamos directo al concepto junguiano que nadie quiere que entiendan. Jung lo llamaba ánima cuando era la proyección del femenino idealizado en el hombre, y animus cuando era la proyección del masculino idealizado en la mujer. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que dentro de su psique existe una imagen arquetípica formada desde la infancia, del compañero perfecto. Esta imagen no es consciente, vive en el inconsciente, alimentada por experiencias con sus padres, traumas no resueltos, necesidades emocionales no atendidas. Y aquí está el peligro. Cuando encuentras a alguien que parece encajar en esa imagen, incluso superficialmente, el inconsciente proyecta toda la carga emocional de esa imagen arquetípica en esa persona.
Es como si pusieras una máscara de oro en alguien y luego te enamoraras de la máscara, no de la persona. Jung pasó por esto con Sabina. Él proyectó su ánima en ella, vio en ella la mujer sabia, la musa, la salvadora de su alma. Pero Sabina era solo una mujer real, con fallas, con su propia jornada. Y cuando Jung se dio cuenta de esto, cuando la máscara comenzó a caer, él entró en colapso psicológico. Él documentó esto en el Libro Rojo, aquel manuscrito que quedó encerrado por décadas. Él escribió que sintió como si su alma estuviera siendo dilacerada, que estaba siendo jalado al abismo del inconsciente, que estaba perdiendo el control sobre quién era. Pero, ¿por qué los empáticos sufren esto de forma tan más intensa? Porque los empáticos tienen una particularidad neurológica. Sus neuronas espejo, aquellas células cerebrales que nos permiten sentir lo que los otros sienten, están hiperactivadas. Una investigación de 2024, publicada en Nature Communications Psychology, lo confirmó. Los empáticos procesan emociones ajenas con la misma intensidad que procesan las propias. Entonces, cuando un empático proyecta el ánima o ánimus en alguien, no está solo proyectando una fantasía, está literalmente sintiendo la emoción como si ella fuera real, como si la persona realmente fuera aquello que él proyectó. Y cuando añades a esto el hecho de que la persona es imposible, casada, indisponible emocionalmente, de otra clase social, de otra realidad, el inconsciente del empático hace algo terrible. Él interpreta la imposibilidad como validación de que aquello es especial, de que es un amor trascendente, de que es destino. Jung llamaba esto sincronicidad distorsionada. El empático comienza a ver señales en todo, coincidencias, números repetidos, músicas que tocan en el momento justo, sueños proféticos. Y cada señal refuerza la delusión de que aquello es real, de que el universo está conspirando para unir dos almas. Pero no es el universo, es la sombra, la parte reprimida del empático, manipulando la percepción para mantener la fantasía viva. Ahora viene la parte que Huberman reveló en 2024 y que pocas personas conectaron con Jung. En el episodio 59, Huberman explicó que cuando te enamoras, 3 circuitos neurológicos son activados. El primero es el circuito de deseo, controlado por dopamina y testosterona, que crea aquella urgencia de estar cerca de la persona. El segundo es el circuito de amor, mediado por oxitocina y serotonina, que crea el vínculo y la sensación de seguridad. El tercero es el circuito de apego, que involucra vasopresina y el córtex prefrontal, responsable del compromiso a largo plazo. Pero aquí está el problema. Cuando el amor es imposible, cuando la persona no está disponible, el circuito de deseo se dispara sin parar, pero los otros 2 circuitos nunca son satisfechos. Es como si te quedaras atrapado en la fase de dopamina, de urgencia, de obsesión, sin nunca llegar a la oxitocina, al vínculo real, al apego estable. ¿Y saben lo que esto hace con el cerebro de un empático? Crea lo que Huberman llamó ilusión positiva. El cerebro, desesperado para justificar por qué está liberando tanta dopamina por alguien que no retribuye, comienza a inventar cualidades que la persona no tiene. Comienzas a ver bondad donde hay indiferencia, profundidad donde hay superficialidad, conexión espiritual donde hay solo coincidencia. Y lo peor, ignoras señales claras de que la persona no está interesada, de que ella es tóxica, de que ella está usando emocionalmente. Huberman mencionó esto de pasada en el episodio, pero no entró en detalles sobre quién sufre más con la ilusión positiva. Y yo voy a decírselos. Los empáticos,
porque los empáticos tienen niveles naturalmente más altos de dopamina en los circuitos de recompensa social. Investigaciones lideradas por la doctora Helen Fisher en 2022, que Andrew Huberman citó, mostraron que existen 4 tipos de personalidad neuroquímica: exploradores, que tienen dopamina alta y buscan la novedad; constructores, con serotonina alta, que buscan seguridad; directores, con testosterona alta, que buscan el desafío; y negociadores, con estrógeno y oxitocina altos, que buscan una conexión profunda. Los empáticos generalmente son negociadores, con tendencias de exploradores, alta dopamina, alta oxitocina. Esto significa que se sienten atraídos por conexiones profundas, pero también por estímulos de novedad e imposibilidad. Es por eso que los empáticos se enamoran 4 veces más de personas emocionalmente indisponibles que otros tipos de personalidad. No es masoquismo, es neurobiología. Y aquí está el giro que nadie te cuenta. Cuando un empático ama a alguien que no puede tener, la sombra junguiana entra en acción. La sombra no es solo el lado oscuro de la personalidad, es todo aquello que reprimiste, porque no se encaja en tu autoimagen. Para un empático, la sombra generalmente contiene carencia, egoísmo, ira, necesidad de control, cosas que el empático aprendió desde niño, que eran malas, que eran inaceptables. Entonces el empático construyó una persona, una máscara social, de alguien generoso, comprensivo, autosuficiente. Pero cuando el amor imposible sucede, la sombra explota. De repente, el empático se torna obsesionado, acosador en las redes sociales, interpretando cada palabra, esperando mensajes, creando fantasías elaboradas, y se odia por eso, porque aquello contradice la persona de alguien evolucionado, de alguien que no necesita de nadie. Pero la verdad es que la sombra está apenas mostrando la herida real, la niña interior que nunca se sintió amada lo suficiente, el empático que pasó la vida entera dando, y ahora está desesperado para recibir. En mayo de 2024, Andrew Huberman entrevistó al Dr. James Hollis, un psicoanalista junguiano, y en aquel episodio, Hollis dijo algo que debería ser el título de este video. Él dijo que la sombra no es tu enemiga. Ella es la mensajera de tu verdad. Cuando te enamoras de alguien imposible, no es sobre aquella persona, es sobre lo que aquella persona representa, es sobre la herida que ella toca, el rechazo del padre, la frialdad de la madre, el abandono en la infancia. El empático proyecta la ánima o el ánimus porque está intentando curar algo que nunca fue curado. Y el amor imposible es la forma perfecta de mantener la herida abierta, de nunca tener que confrontar la verdad. Porque si la persona fuese accesible, si ella retribuyese, el empático tendría que lidiar con la intimidad real, con la vulnerabilidad real, con el riesgo de ser visto de verdad, y eso aterroriza más que el rechazo. Ahora te debes estar preguntando, ¿por qué nadie habla sobre esto? ¿Por qué los psicólogos no conectan a Carl Jung y Andrew Huberman de esa forma? Y aquí está la verdad inconfortable. Porque admitir que los empáticos son neurológicamente programados para enamorarse de lo imposible destruiría la narrativa de autoayuda. No da para vender curso de manifestación, ley de la atracción, twin flames. Si admites que es dopamina desregulada y sombra no integrada, no da para romantizar el amor imposible. Si lo llamas por el nombre real, que es crisis neuropsicológica, la industria de relaciones vive de mantener a los empáticos presos en ese ciclo. Enamórate. Sufre, cura, enamórate de nuevo, pero nunca integres la sombra, nunca regules la dopamina,
Nunca confrontes la ánima proyectada. Carl Jung sabía de eso. Es por eso que él pasó los últimos 40 años de vida, no enfocándose en relaciones románticas, sino en individuación, en tornarse entero, en integrar consciente e inconsciente, en parar de proyectar y comenzar a ser. Andrew Huberman también sabe de eso. Es por eso que en el episodio 59, después de explicar toda la neurociencia del amor, él dijo algo crucial. Él dijo que la madurez emocional no es encontrar la persona correcta, es se tornar la persona correcta. Es regular tus propios circuitos de dopamina a través de protocolos de exposición al sol, ejercicio, sueño. Es fortalecer el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable por el control de impulsos y decisiones racionales, a través de prácticas de mindfulness y análisis cognitivo. Es entender que la ilusión positiva no es intuición, es un bug del sistema nervioso intentando protegerte del dolor, de encarar que estás enamorándote por una proyección, no por una persona real. Y aquí está el protocolo que prometí, el protocolo híbrido Carl Jung-Andrew Huberman para salvar a un empático de ser quebrado por dentro. Cuando él ama a alguien que no puede tener, primero, integración de la sombra. Tú necesitas hacer lo que Carl Jung llamaba de confrontación con el inconsciente. Siéntate con papel y bolígrafo. Pregúntate, ¿por qué esa persona específica? ¿Qué ella representa? ¿Qué parte de mí está proyectando en ella? Generalmente, la respuesta va a doler, porque vas a percibir que no es sobre la persona, es sobre tu necesidad de validación, de ser escogido, de ser especial. Escribe todo, sin juzgamiento. Ese es el proceso de traer la sombra para la luz. Segundo, regulación de dopamina. Protocolo del laboratorio Huberman. Exposición al sol en los primeros 30 minutos después de despertar. 10 a 30 minutos, dependiendo de la intensidad de la luz. Esto resetea el sistema circadiano y regula la dopamina basal. Ejercicio intenso 3 veces por semana. Entrenamiento de fuerza o cardio de alta intensidad. Esto agota la dopamina de forma saludable y evita que ella quede concentrada en la obsesión por la persona imposible. Evita picos artificiales de dopamina. Nada de redes sociales stalkeando a la persona. Nada de músicas que te recuerdan de ella. Nada de fantasías elaboradas. Cada vez que haces eso, refuerzas el circuito neural de la obsesión. Tercero, Active Imagination. Técnica junguiana validada por investigación de 2024 sobre Default Mode Network. Siéntate en silencio. Cierra los ojos. Imagina la persona que amas, pero ahora, imagina conversando con ella de verdad, no la versión idealizada, la versión real, con defectos, con indiferencia, con su propia jornada. Pregúntale para esa imagen, ¿qué tú realmente quieres de mí? Y deja la respuesta surgir. Generalmente, la respuesta va a ser dolorosa. Yo no quiero nada. Yo mal te conozco. Tú estás proyectando. Eso quiebra la ilusión positiva. Porque estás usando la Active Imagination para confrontar la proyección, para separar la ánima de la persona real. Cuarto, protocolo de desapego. Dr. James Hollis, en el episodio con Andrew Huberman, dijo que toda vez que sientes ganas de entrar en contacto con la persona, pregúntate, ¿estoy haciendo eso por mí o por mi sombra? Si fuere por la sombra, por la carencia, por la necesidad de validación, no lo hagas. Espera 24 horas. Generalmente, la urgencia pasa, y cuando pasa, percibes que no era amor, era dopamina. Quinto, reconstrucción de la persona. Los empáticos generalmente tienen personas frágiles.
Ellos se definen por cuánto dan a los otros, por cuánto son necesarios. Pero cuando se enamoran de alguien imposible, la persona se derrumba. Entonces, necesitas reconstruir, no volviendo a la persona antigua, a esa fachada de autosuficiencia que no necesita a nadie, sino creando una persona integrada, que admite carencias, que acepta la vulnerabilidad, pero que no proyecta la salvación en otra persona. Carl Jung llamaba a esto individuación, convertirse en individuo, no en una mitad buscando otra mitad, sino en un entero buscando a otro entero. Este es el proceso más difícil, porque significa renunciar a la fantasía de que alguien te va a salvar, de que alguien va a llenar el vacío. Significa aceptar que el vacío es tuyo, que la herida es tuya, que la cura es tu responsabilidad. Ahora necesito contarte la parte final de la historia de Carl Jung. Después de Sabina Spielrein, después del Libro Rojo, después de años confrontando el inconsciente, Carl Jung hizo algo radical. Dejó de buscar amor romántico. Tenía esposa, Emma Jung, pero reconoció que nunca consiguió amarla plenamente porque siempre estaba proyectando su ánima en otras mujeres. Y entonces, a los 51 años, comenzó el proceso que él llamó matrimonio interior. Él decía que pasó a integrar el ánima dentro de sí mismo. En lugar de proyectar lo femenino en mujeres externas, comenzó a desarrollar las cualidades que admiraba: intuición, receptividad, compasión. Dejó de necesitar una mujer para sentirse completo, y fue solo entonces que consiguió tener relaciones reales, sin proyección, sin obsesión, sin quebrarse por dentro. Andrew Huberman, de cierta forma, llegó a la misma conclusión por un camino diferente. Él nunca se casó. Tuvo relaciones, pero siempre priorizó la neurociencia, la individuación a través del conocimiento. Y en el episodio con Lex Fridman, en 2024, cuando le preguntaron sobre relaciones, dijo algo revelador. Dijo que pasó años intentando optimizar relaciones románticas, pero se dio cuenta de que la optimización no funciona cuando no has integrado tu sombra primero, que los protocolos de dopamina, de oxitocina, de sueño perfecto, no sustituyen el trabajo interno de hacerse entero. Así que aquí está la verdad final. Cuando un empático ama a alguien que no puede tener, eso no es destino, no es llama gemela, no es amor trascendente. Es la sombra gritando para ser vista. Es el ánima o ánimus pidiendo ser integrado. Es el circuito de dopamina desregulado creando una ilusión positiva. Y sí, eso quiebra al empático por dentro, pero no necesita destruirlo para siempre. Porque si el empático tiene la valentía de hacer lo que Carl Jung hizo, de confrontar el inconsciente, de integrar la sombra, de dejar de proyectar, y si tiene la disciplina de hacer lo que Andrew Huberman enseña, de regular la dopamina, de fortalecer el prefrontal, de romper la ilusión positiva, entonces lo que parecía ser destrucción se convierte en transformación. El empático no deja de sentir profundamente, solo deja de quebrarse por quien no lo elige. No deja de amar intensamente, solo deja de amar proyecciones. Y ahí, por primera vez, puede amar de verdad, no la máscara, a la persona, no la fantasía, a la realidad, no lo imposible, lo posible. Ahora quiero hacer una pausa aquí por un momento. Acabas de descubrir algo que la psicología mainstream no te va a contar. Que los empáticos están neurológicamente programados para amar lo imposible. Que ánima y ánimus junguianos son proyecciones que crean una ilusión positiva. Que los circuitos de dopamina desregulados quiebran personalidades. Y has visto el protocolo híbrido que combina la integración de la sombra con la regulación neurocientífica. Este tipo de contenido cuesta investigación profunda.
Cuesta años estudiando a Carl Jung y Andrew Huberman. Cuesta la valentía de conectar puntos que la academia prefiere mantener separados. Porque admitir que la psicología profunda y la neurociencia se validan mutuamente destruye muchas narrativas cómodas. El Super Thanks no es solo un botón, es tú diciendo: yo valoro el conocimiento que me transforma, no el contenido que me distrae. Cuando haces clic en el corazón dorado debajo del vídeo, financias la próxima revelación, el próximo protocolo híbrido, la próxima conexión que nadie más está haciendo. Tú no eres un espectador pasivo. Eres un investigador de la verdad. Eres alguien que entiende que el conocimiento profundo tiene un costo y que vale la pena pagar por él. Así que, si este vídeo te ha dado claridad, si te ha mostrado por qué te enamoras de lo imposible, si te ha dado un camino real de integración, considera el Super Thanks. Porque canales como este solo existen porque personas como tú eligen financiar lo que transforma, no lo que entretiene. Ahora vamos más profundo. Cuando un empático ama a alguien que no puede tener, algo sucede a nivel de la arquitectura de la psique que es irreversible, a menos que hagas una intervención activa. Carl Jung llamaba a esto inflación psíquica. Es cuando el inconsciente, alimentado por la obsesión, comienza a invadir el consciente, sueños vívidos, sincronicidades imposibles, pensamientos intrusivos, sensación de que esa persona es tu alma gemela, y cuanto más alimentas eso, más crece el inconsciente. Hasta que te domina. Andrew Huberman llamó a esto secuestro límbico. Es cuando la amígdala asume el control y desconecta el córtex prefrontal. Literalmente pierdes la capacidad de tomar decisiones lógicas. Investigación de 2024 liderada por el Dr. Joseph Henrich mostró que los empáticos tienen mayor predisposición a esto, porque sus neuronas espejo hiperactivadas crean bucles de retroalimentación, hasta que la persona pierde la noción de lo que es real y de lo que es proyección. Y hay más. Carl Jung documentó un fenómeno llamado enantiodromía. Es cuando algo se transforma en su opuesto extremo. Cuando el amor obsesivo se convierte en odio destructivo. Carl Jung lo vio con Sabina Spielrein. Al principio, la veía como una diosa, pero cuando ella comenzó a alejarse, algo se invirtió. Comenzó a verla como manipuladora. Era enantiodromía, la sombra invirtiendo la proyección. Los empáticos pasan por esto constantemente. Idealizan a alguien imposible, y cuando la persona inevitablemente decepciona, el empático cambia. De repente, la persona es narcisista, pero tal vez sea solo alguien que nunca correspondió a la proyección. Andrew Huberman explicó que el rechazo romántico es procesado como dolor físico, y cuando el dolor es intenso, el cerebro crea una inversión afectiva. Transformar el amor en odio, porque el odio duele menos que el luto. Es por eso que tantos empáticos terminan en ciclos de trauma bonding. No consiguen procesar el luto de la fantasía, entonces invierten, odian, stalkean, porque admitir que nunca hubo una conexión real destruiría la narrativa que sustentó la identidad del empático. Ahora viene el protocolo avanzado. ¿Qué hacer cuando ya estás en inflación psíquica? Cuando ya perdiste el control? Cuando ya estás en el secuestro límbico? Primero, interrupción de patrón. Técnica de Andrew Huberman. Cuando sientas la urgencia de checar redes sociales, de mandar un mensaje, de crear fantasías, no hagas eso. Respira hondo. Aguanta la respiración por 5 segundos. Expira lentamente por 10 segundos. Repite 5 veces. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y apaga temporalmente la amígdala. No vas a dejar de sentir,
pero vas a crear espacio entre el sentimiento y la acción. Segundo, externalización de la sombra. Técnica junguiana. Agarra una hoja de papel, escribe una carta a la persona, pero no la mandes. Escribe todo: la rabia, la carencia, la fantasía, el deseo, todo lo que reprimiste. Y después, léela en voz alta, para ti mismo. Eso saca la sombra del inconsciente y la coloca en el consciente, donde puedes verla, juzgarla, integrarla o disolverla. Tercero, protocolo de duelo activo. El doctor James Hollis explicó esto en el episodio con Huberman. Necesitas hacer el duelo de la fantasía, no de la persona. De la fantasía. Siéntate, permítete sentir el dolor de que aquello no era real, de que tú proyectaste, de que tú creaste una historia en tu cabeza. Llora, grita, escribe, pero haz el duelo, porque si no lo haces, la fantasía va a continuar viva en el inconsciente y te va a impedir amar a alguien real. Cuarto, reconstrucción de identidad. Los empáticos que aman lo imposible generalmente construyen su identidad alrededor de aquel dolor. Soy la persona que ama profundamente. Soy la persona que sufre por amor. Soy la persona que ve conexiones que nadie ve. Pero esa identidad es una prisión. Necesitas preguntarte: ¿quién soy yo sin este dolor? ¿Quién soy yo sin esta obsesión? ¿Quién soy yo cuando no estoy proyectando ánima o ánimus? La respuesta te va a asustar, porque puedes percibir que no lo sabes. Que pasaste tanto tiempo siendo el empático que ama lo imposible que olvidaste quién eres sin eso. Y ahí comienza la verdadera individuación, el viaje de convertirte en ti mismo. No el empático que da, no el empático que sufre, sino tú, entero, integrado, real. Quinto, y más importante, protocolo de neuroplasticidad dirigida. Huberman enseña que puedes reorganizar tus circuitos neuronales a través de prácticas deliberadas. Cada vez que pienses en la persona, vas a hacer esto. Visualiza a la persona como realmente es, no la versión idealizada, la versión real, con indiferencia, con fallas, con su propia vida. Y entonces, visualízate a ti mismo saludable, completo, sin necesitar de aquella persona. Haz esto por 5 minutos todos los días, durante 90 días. Investigación de neuroplasticidad de 2024 demostró que 90 días es el tiempo necesario para crear nuevos circuitos neuronales y debilitar los antiguos. Estás literalmente borrando la obsesión de tu cerebro y sustituyéndola por autosuficiencia emocional. No va a ser fácil, va a doler, porque estás matando una parte de ti, la parte que creía en la fantasía. Pero esa muerte es necesaria. Carl Jung llamaba a esto muerte del ego. Huberman llama a esto rewiring neural. Pero el resultado es el mismo: transformación. Ahora te voy a contar lo que sucedió con Carl Jung después de integrar la experiencia con Sabina. Él escribió en Memorias, Sueños, Reflexiones que aquel periodo fue el más importante de su vida. No porque él conquistó a Sabina, él no conquistó a Sabina, sino porque él se conquistó a sí mismo. Él paró de proyectar ánima, él comenzó a integrar lo femenino dentro de sí. Él desarrolló intuición, compasión, receptividad, cualidades que él antes buscaba en mujeres. Y ahí algo extraordinario sucedió. Él paró de enamorarse de mujeres imposibles. Él paró de crear fantasías. Él comenzó a ver personas, no como arquetipos, no como proyecciones, personas. Y fue solo entonces que él consiguió tener relaciones funcionales, no perfectas, funcionales.
Él tuvo casos, tuvo amistades profundas con mujeres, pero nunca más permitió que el ánima lo poseyera. Nunca más permitió que la inflación psíquica lo dominara. Él aprendió a amar sin proyectar, a sentir sin quebrarse, a desear sin destruirse. Huberman, de cierta forma, llegó a la misma conclusión. Él dijo en entrevistas que pasó años intentando encontrar a la pareja perfecta, pero percibió que estaba usando criterios neuroquímicos, alta dopamina, alta oxitocina, conexión profunda, y siempre terminaba en obsesión, siempre terminaba en ciclos de pico y caída. Entonces él hizo algo radical. Él paró de buscar, él se enfocó en la individuación, en convertirse en la mejor versión de sí mismo, en regular sus propios circuitos, en fortalecer el prefrontal, en integrar la sombra a través de terapia y prácticas contemplativas. Y él dijo que fue solo cuando paró de buscar que él consiguió tener relaciones saludables, no porque él encontró a la persona correcta, sino porque él se convirtió en la persona correcta. La persona que no proyecta, que no idealiza, que no quiebra. Entonces aquí está el mensaje final. Si eres un empático que ama a alguien que no puede tener, si sientes que te estás quebrando por dentro, si estás atrapado en inflación psíquica, en secuestro límbico, en ilusión positiva, sepas que Carl Jung pasó por eso. Huberman entiende eso. Y existe un camino de salida. Pero el camino no es conquistar a la persona, no es manifestar, no es esperar por Twin Flame. El camino es integración, es confrontar la sombra, es regular dopamina, es hacer el duelo de la fantasía, es reconstruir identidad, es rewire neural a través de 90 días de práctica deliberada, es convertirse en entero, es parar de buscar mitades, es amar de verdad, no proyecciones, personas, no fantasías, realidad, no lo imposible, lo posible. Y cuando hagas eso, cuando integres, cuando te conviertas en completo, vas a mirar para atrás y agradecer, no por la persona que amaste, sino por la crisis que ella provocó, porque fue aquella crisis que te forzó a confrontar el inconsciente, a integrar la sombra, a convertirte en quien realmente eres, no el empático que sufre, no el empático que da sin recibir, sino el individuo entero, integrado, libre. Ahora te voy a contar algo que pocos saben. Carl Jung tuvo una recaída. 10 años después de Sabina, él conoció a Tony Wolff y todo comenzó de nuevo. Pero de esta vez fue diferente, porque Carl Jung tenía herramientas. Él reconoció el patrón y transformó aquella relación en algo funcional. Tony se tornó colaboradora intelectual, no fantasía romántica, porque Carl Jung aprendió que los empáticos no paran de sentir intensamente. Ellos solo aprenden a canalizar intensidad para individuación, no para obsesión. Y Huberman pasó por algo similar. Él mencionó en entrevistas que tuvo relaciones obsesivas, donde él optimizó todo, pero siempre terminaba. Porque optimización sin integración es apenas control. Fue solo cuando él confrontó sus propios patrones de apego que él encontró paz. No necesariamente una relación perfecta, sino paz con quien él es. Entonces aquí está la verdad que nadie quiere oír. Tal vez nunca te quedes con la persona que amas y tal vez eso sea la mejor cosa que podría suceder. Porque si ella te escogiera ahora, contigo aún proyectando, la relación sería un desastre. Pero si haces el trabajo ahora, si integras la sombra, si regulas la dopamina, si te conviertes en entero, entonces dos cosas pueden acontecer. Primera posibilidad, dejas de querer a aquella persona porque percibes que querías la proyección, no a la persona real, y te quedas libre. Segunda posibilidad,
Todavía quieres a esa persona, pero ahora de una manera saludable, sin obsesión, y entonces puedes acercarte a ella como un ser humano completo, y quizás ella te vea diferente, o quizás no, pero esta vez el rechazo no te quiebra porque ya eres entero. 90% de los empáticos que hacen este trabajo descubren que ya no quieren a la persona imposible, porque lo que realmente querían era sentirse completos, y cuando lo consiguen a través de la integración, la persona pierde el brillo, y lo que sobra es gratitud por la crisis que generó. Carl Jung dijo que las peores experiencias fueron las que más lo transformaron, que él no cambiaría nada, porque fue a través de aquello que él se volvió entero. Imagínate, ahora quiero saber de ti. ¿Eres un empático que ama a alguien imposible? ¿O ya pasaste por eso y te transformaste? Comenta abajo. ¿Qué parte del protocolo Jung-Huberman vas a empezar hoy? ¿Integración de la sombra? ¿Regulación de dopamina? ¿Duelo de la fantasía? ¿Rewire neuronal? Quiero saber tu jornada, porque cuando compartes, no solo te comprometes, inspiras a otros empáticos que se están quebrando por dentro. Y quizás tu comentario sea exactamente lo que alguien necesita leer para dar el primer paso rumbo a la integración. Vamos con todo. Este es el camino. No es fácil, no es rápido, no es romántico, pero es real y es transformador. Y cuando llegues al otro lado, cuando te vuelvas entero, vas a entender por qué Carl Jung pasó 40 años enseñando individuación. ¿Por qué Andrew Huberman dedica la vida a la neurociencia del autocontrol? Porque no existe libertad mayor que parar de necesitar a alguien para sentirse completo. No existe poder mayor que amar sin proyectar. No existe paz mayor que volverse quien realmente eres, entero, integrado, libre y capaz de amar de verdad por primera vez.